Bueno, vamos a iniciar. Voy a proceder bueno, ya activé la grabación y déjame compartirle mi screen para que puedas ver un toque la plataforma. Ok, pues. A ver si no se hace en modo infinito. A veces pasa de que sí, bueno, se hace el infinito. Screen, y voy a compartirle solo a ver, Windows, Chrome Tab. Ok. Voy nada más en la grabación va a quedar, pero básicamente voy a activarlo. Vos no lo vas a ver, José, pero acá meramente para mostrar que el material está habilitado y que ya está el examen también. Nada más voy a la semana 3. Nada más voy a darle mostrar. Y ahí está habilitado el material y el examen. Y ya ahora sí te voy a proyectar para que puedas ver la PPT. Ok. Y ahí me confirmas, pero ya deberías estar viendo. Sí, profe, ya veo la presentación. Ok, perfecto. Bueno, entonces, buenas tardes. Vamos a iniciar con los temas de semana 3, módulo 11, procesos industriales. Ya prácticamente vamos al 60%. Ya la próxima semana ya finalizamos este módulo y arrancaríamos con el cuarto. Como hemos venido conversando en las semanas pasadas, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos viendo un poquito más sobre el diagrama de flujo y algún otro tipo de diagramas que estuvimos ahí entendiendo la simbología que utilizan. Y hoy vamos a hablar un poco del diagrama de proceso de flujo cruzado y luego vamos a ver lo que es la cadena de Value Stream Map, que es un proceso que es bastante extenso, ¿verdad? A nivel de lo que es mapeo del proceso como tal. Entonces vamos a ver la simbología y vamos a ver cómo crear un flujo y cómo vemos la versión final. Entonces, bueno, iniciamos. Vamos a empezar un poquito más con simbología de lo que es el diagrama de proceso de flujo cruzado. Y posterior a eso nos movemos al Volume Stream Mapping, que es como el topic, ¿verdad? Más extenso o en el cual vamos a invertir más tiempo en la clase el día de hoy. Para empezar, y como todo diagrama tiene una preparación, y así fue como lo vimos la vez pasada, para lo que es el diagrama de proceso cruzado, eh, aquí a nivel de preparación, pues diferencia entre los pasos que preparan para el trabajo y los pasos que realmente hacen el trabajo, lo que conocemos a veces como startups, ¿verdad? O procesos en los que la línea se prepara para poder arrancar. Entonces, básicamente lo que este diagrama hace es una separación. Y importante acá que ayuda a introducir la configuración en otro paso dentro del mismo proceso. Entonces, tenemos la operación manual, que acá lo que vemos es un paso que se debe realizar, como lo dice la palabra, de forma manual. No, aquí no hay nada automático. Luego tenemos la entrada manual. Bueno, importante, acá lo simplificamos con esta figura, como un trapecio como tal. Y luego tenemos la entrada manual que representa a nivel de datos que se adquieren manualmente. Entonces, por lo general se utiliza a través de teclados, ¿verdad? O de algún dispositivo. Y acá tenemos un ejemplo que es cuando en el proceso de inicio de sesión, cuando se le pide al usuario que ingrese sus datos, ¿verdad? Como de usuario y contraseña.
Esto lo ejemplificamos mediante la figura que vemos acá, ¿verdad? A la derecha es similar a un rectángulo, poquito solo que hay con un ángulo a una esquina. Y luego una vez que tenemos estas tres pasos, entramos al proceso macro. El proceso macro es básicamente ya con lo que tenemos establecido a nivel de actividades y dependencias en lo que es los departamentos involucrados. Y acá vemos como un ejemplo, ¿verdad? En cuanto a lo que es el proceso para elaborar una solicitud o un pedido. Entonces existe una cotización, existe un proceso de recibir la orden, luego de fabricar y ensamblar el producto y finalmente pues despacha, instala, se factura y se recibe el pago. Es un flujo, como lo vemos acá, o un proceso. Y acá vemos como un poquito ya más en detalle, ¿verdad? Con la simbología que estuvimos observando la semana pasada y la que acabamos de ver, cómo a través del recibo de una orden y despacho vemos todo un flujo a continuación, ¿verdad? A nivel de servicio al cliente, a nivel de finanzas y a nivel de logística. Ahí tenemos un ejemplo de cómo lo veríamos un diagrama, ¿verdad? De lo que llamamos de proceso de flujo cruzado. Ahí interactúan varias, por decirlo así, varios tipos de diagramas y eventualmente vemos este ejemplo. Y acá lo que simboliza, ¿verdad? Cada uno de estos numeritos, pues son procesos dependientes, procesos de compras y proceso de base de datos, ya para verlo más en detalle, que ahí les va a quedar. Dentro de las recomendaciones, ¿verdad? Los pasos lógicos, arreglos cosméticos al final, claridad y habilidad para comunicar una tarea y simplificar el diseño. Básicamente, esos es como los puntos más importantes a nivel de lo que es diagrama de proceso de flujo cruzado. Y ahora sí, pues entramos como al, como por decirlo así, al contenido más grueso a nivel de lo que es esta semana y me refiero meramente al material que está muy enfocado a la mapa al mapa, perdón, de cadena de valor, lo que se conoce como el Value Stream Map. Entonces vamos a empezarlo a entender qué es y para qué existe. Entonces, básicamente eso es un mapeo completo del proceso, donde quiera que exista un producto, existe un flujo de valor y básicamente lo que nos permite a nosotros esta herramienta es en poderlo observar. Aquí tenemos un mapa de procesos general, ¿verdad? En donde hay una necesidad del cliente y al final pues obtenemos la satisfacción, que al final, lo que hemos visto a través de la cadena de- de proceso, desde el inicio del curso, siempre vamos a tener, ¿verdad? Como a esos costados la necesidad del cliente y la satisfacción del cliente. Y en el centro siempre vamos a ver las diferentes interacciones. El mapeo del proceso, el Value Stream Map, pues básicamente empieza desde la misma manera. Lo que pasa es que sí detalla más información. Es un proceso bastante exhaustivo que lo que permite es, como lo dice ahí, que el reto es que usted pueda observar ese flujo de valor a nivel de una elaboración de producto. Entonces, el mapeo de proceso básicamente es un flujo de valor con todas las acciones, ¿verdad? Que eventualmente son importantes y sí transforman el producto, o sea, que agregan un valor, como lo dice ahí entre el paréntesis, y también va a capturar aquellas que no agregan valor. Y básicamente estas actividades tienen que estar muy alineadas para que el producto a través de ese flujo cumpla su proceso. Entonces, a nivel de punto uno, el producto fluye desde la materia prima hasta el cliente, que eso no es algo nuevo que nosotros ya hemos desarrollado durante el curso. Y el diseño fluye desde el concepto hasta el lanzamiento. Entonces, vamos a empezar como a desarmar el Balance Stream Map y vamos a ir completándolo poco a poco. Entonces, primero, como hablamos, tiene que haber un flujo de valor total. Entonces, tenemos un proveedor, ¿verdad? Que es ese que nos incorpora las materias primas.
tenemos la empresa donde es eventualmente donde desarrollamos las actividades y completamos todo el proceso productivo para lograr el producto final. Y finalmente, valga la redundancia, lo que tenemos es un usuario, ¿verdad? Un usuario que lo va a consumir, que es el cliente. Nosotros hacemos un mapeo, ¿verdad? De ese flujo de valor para este caso específico. Y lo que vemos acá en el ejemplo, ¿verdad? Es donde ya entra mi materia prima y yo empiezo a ver cada uno de los procesos, ¿verdad? Ya más segregados y voy definiendo cuál es esa cadena de valor para llegar al producto final y que finalmente, valga la redundancia, también ahí lo encuentra el cliente. Ahora, ¿por qué debemos mapear ese flujo de valor? Entonces, esto lo que nos permite a nosotros es poder enfocarnos en los sistemas y no en un pensamiento funcional. Nos va a permitir, a través de la visualización, eh, poder ver un proceso simple. Es decir, de una manera muy eh, física o visual, vos vas a poder visualizar cuál es ese flujo de valor. Permite poder ver el desperdicio, porque es parte del mapeo, y nos proporciona un lenguaje en común para hablar de los procesos de manufactura. Entonces, esto nos permite estandarizarlo también. Ahora, ¿por qué debemos mapear el flujo de valor? Sí, por ende, como toda razón de negocio, siempre va a estar muy ligada a la mejora continua y en este caso, pues ocupamos tomar decisiones. Entonces, es una manera de que nos permita a nosotros poder a través de un flujo o ese flujo de valor tomar acciones, ¿verdad? O decisiones que nos permitan mejorar el proceso. Y esto es una base para implementación de la manufactura esbelta y también muestra vinculaciones entre los flujos de información y los flujos de materiales. Y aquí tenemos un ejemplo de los suppliers, ¿verdad? Y los customers, que es básicamente lo mismo, ¿verdad? Donde nosotros entrenemos aquí los proveedores y finalmente tenemos a ese cliente que es el usuario final. Y acá vamos a estar viendo pues de toda esa cadena de valor, ¿ok? Ahora, ¿qué es valor agregado y qué es valor no agregado? Entonces aquí tenemos unos ejemplos. El subensamble, la calidad en el producto y entregas a tiempo es un valor agregado. Es decir, agrega valor real al producto usualmente por lo que el cliente va a pagar. Y luego tenemos las actividades dentro del flujo, las tareas, aquellas que no agregan un valor. Y esas son como el manejo, los ajustes, caminar, los retrabajos, las inspecciones, empacar, contar, recortar, etc. Y esto es básicamente que no agrega valor real ni calidad al producto y son actividades básicamente que deben existir o deben ocurrir para que el proceso se realice. Entonces, acá es donde hacemos la diferencia entre una y la otra, que es manufactura esbelta. Y es básicamente acá se enfoca mucho en el tema del desperdicio. Y básicamente, ¿qué es un desperdicio? Son todos aquellos elementos que no agregan valor al producto. Y los desperdicios solo agregan costo y tiempo. Entonces, la manufactura esbelta es básicamente la que va a ir a atacar todo ese tipo de elementos que vimos hace poco, perdón. Ok, ahora, puntos importantes, ¿verdad? Que menciona acá y que es importante conversarlos, ¿verdad? La manufactura esbelta siempre va a buscar optimizar los procesos y lo va a hacer a través de los desperdicios. El desperdicio no es un problema, es un síntoma. El desperdicio siempre o la mayoría de veces va a señalar los problemas que el mismo proceso o sistema tiene y es súper importante encontrarlos para atacar las causas del desperdicio. Yo les quiero poner un ejemplo. En algún momento, ¿verdad? Se ocupaba
optimizar una estación de trabajo. Entonces, tal vez para ponerlos ahí en contexto, era una estación donde la persona tenía que colocar un wire, imagínense un cable, ¿verdad? Metálico de 1,5 metros, y la persona ocupaba realizarle un corte, ¿verdad? Entonces la persona lo colocaba sobre la mesa, tenía como que alinearlo en base a una regla y luego tenía que hacer un corte. Pero esta persona, ¿verdad? Una de las cosas que estuvimos viendo es que como medía metro y algo, ¿verdad? Esa persona se tenía que primero acomodarlo, ¿verdad? Por decirlo así, colocándolo en la mesa y luego tenía que desplazarse hacia por decirlo así, hacia la parte, nosotros le llamamos mucho, en las industrias médicas le llaman mucho la parte distal y próxima, que es básicamente el inicio o el fin del wire o el elemento que se esté utilizando. Entonces la persona se tenía que desplazar para poder hacer el corte. Entonces, una de las formas, ¿verdad?, que se atacó este desperdicio era que la persona tenía que dar como 2, 3 pasos hacia su derecha para poder alinear bien el wire, ¿verdad? Y tan simple como colocarle una cámara, ¿verdad? Y un monitor para que la persona no tuviera que desplazarse, eso ya es un ejemplo de qué es lo que hace la manufactura esbelta, que es busca ese desperdicio en el movimiento, ¿verdad? O en los que ya conocemos, ¿verdad? En las diferentes modas. Y algo así de simple es una optimización en el cual ya se obtiene un resultado diferente. Y acá entramos un poquito, ¿verdad? De lo que hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Y también lo estuvimos desarrollando en producción, el desperdicio de sobreproducir. Eh, producir más cantidad de lo necesario o producir más rápido lo necesario. Y aquí es donde entra el modelo Just in Time, ¿verdad? De Japón, que es justo a tiempo. eh, y aquí no aplica totalmente, ¿verdad? Al tema de la sobreproducción. Entonces, viene este famoso sistema de jalón de supermercado, que es básicamente el cliente toma lo que necesita al tiempo que lo necesita. El famoso Just in Time, que ahí le han ido cambiando el nombre a veces, ¿verdad? Pero es básicamente la misma función. Y el proveedor produce para reemplazar el inventario. Entonces, este sistema lo que hace es, estudia muy bien lo que es el mercado a nivel de ventas y con eso crean forecasts o crean como proyecciones. El proveedor maneja un inventario ya con un margen, ¿verdad? Que no sea ni tan alto ni tan bajo, sino un margen que para él sea óptimo. Usualmente es un 20%, un 10%. Y ese buffer o ese, por decirlo así, inventario de seguridad, lo utilizan para eventualmente poder reemplazar de lo que se va requiriendo. Este sistema lo que hace es controlar la producción entre flujos y proveer instrucciones de producción sin programación. Y también lo que conocemos como un Kanban, que es una ayuda visual para reemplazar. Un Kanban imagínenselo así. Imagínense que ustedes tienen una empresa de lapiceros, ¿verdad? Y entonces en la línea de producción usted utiliza ¿verdad? Tiene que ir armando el lapicero durante las diferentes fases o etapas del proceso. Y entonces eh, te llegan las tapas, te llega el cuerpo del lapicero, te llega el componente en la punta, te llega el componente donde va la tinta. Imagínense ustedes que te llegan las tapas en grupos de 100, ¿verdad? Entonces el famoso Kanban lo que hace es tenerle a vos, ¿verdad? O a la empresa o al proceso un segundo lote en espera. Entonces, si te llegan tapas de 100 en 100, vos tenés usando un lote en proceso de 100 unidades y el Kanban, eso es un Kanban 1 y el Kanban 2 es el de espera. Entonces, lo que eso me permite a mí es que cuando yo termino mi Kanban 1, tomo mi Kanban 2 e inmediatamente eso genera una alerta al equipo de bodega para que se ingrese el grupo, o en este caso el tercer Kanban que llega a cubrir el segundo Kanban y así sucesivamente. Entonces, el Kanban es una ayuda visual que lo que permite es reemplazar o llegar a aportar, por decirlo así,
material donde ya no hay. Entonces, más o menos así es como dice la teoría, y acá es como lo vemos como, por decirlo así, una figura. Entonces hay un proceso de abastecimiento, existe un Kanban, existe un almacenamiento. ¿Ok? Entonces, ¿por qué mapear, verdad, el flujo de valor es importante? Y lo veíamos ahora, eso permite de una manera muy visual, una vista rápida y cuantitativa de lo más importante sobre el proceso de principio a fin. Y también, como lo que les decía ahora, pues es también una implementación estratégica para que permita realizar la manufactura esbelta que ya vimos que es. Ahora, ¿cómo empezamos? Hay que mapear el proceso. Entonces, hay que hacer un mapa de procesos. Hay que ver cuáles productos vamos a hacer dentro de ese mapa de procesos y eventualmente lo voy a hacer de tres maneras: uno actual, uno de futuro y un plan de trabajo. Ahora, familia de productos. Hay que seleccionar una familia de productos para empezar, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere a eso? Yo no puedo, si tengo una línea que hace manzanas y hace naranjas y hace chayotes, yo no puedo llegar y combinar todo en un solo mapeo o un solo flujo de valor, porque puedo tener ahí diferencias importantes que luego no voy a capturar o voy a duplicar o me voy a sesgar. Entonces, lo que se recomienda siempre es escoger una familia de un proceso de complejidad media, identificar la familia de productos desde el cliente final del mapa de proceso, o sea, prácticamente de principio a fin. Vamos a escribir claramente cuál es la familia de los productos, cuántos números de partes tiene y cuánto es lo que el cliente quiere y qué tan seguido lo quiere. Es como ir estableciendo ya lo que yo voy a ir a hacer. Ahora, luego tengo que ir a hacer un mapa actual del proceso. Entonces, voy a recabar la información del proceso actual a través del flujo de materiales e información. Voy a empezar por los embarques. Una vez que empiezo por el tema de embarque, voy a ir empezando con el proceso que está más ligado con el cliente. Luego, una vez que yo tengo esto, a pesar de que hay muchas, ¿verdad? Van a haber muchas personas, funciones involucradas, solo una persona debe hacer el mapa de proceso, una persona que está dedicada 100% a esto. Eh, También hay un estudio de tiempos o eventualmente va y confirma esos tiempos, ¿verdad? Entonces es una persona que va a andar con su cronómetro, su tablita. Eh, Recomendación también que sea para es siempre hacer un borrador. Y importantísimo, esto es bastante manual, por decirlo así, es bastante teórico, entonces no se recomienda utilizar, ¿verdad?, la computadora. ¿Cómo se ve la primera vista de un mapa actual, verdad? Entonces, básicamente aquí vemos un ejemplo. El mapeo va a comenzar por los requerimientos del cliente. En este caso, podemos ver que el requerimiento para este producto es de 18.400 piezas por mes. eh, y aquí básicamente, pues, lo que, lo que, lo que radica o este flujo, este proceso son en dos números de parte que están ahí segregados, ¿verdad? Que es el JR27 y el Ford. Se utiliza un contenedor de 200 cajas y hay dos turnos trabajando. Eso es lo que vamos a ir a mapear. Entonces, una vez que yo tengo, ¿verdad? Voy a mapear el proceso actual y lo tengo que hacer para cada operación. Ahora, ¿qué tengo que ocupo de cada operación? ¿Cuánto es el tiempo ciclo de la máquina? ¿Cuánto es el tiempo a nivel de cambios? ¿Cuánto es el tamaño del lote? ¿Cuál es el número de variantes de producto? ¿El número de operadores? ¿El tamaño del empaque? ¿El tiempo de trabajo efectivo, verdad? Descontando lo que son los breaks o los desayunos y almuerzos, según corresponda al horario. La frecuencia de desperdicio, ¿verdad? O llamémosle el yield o el rendimiento, el scrap. Tiempo de actividad de máquina, lo que conocemos como el uptime. El tiempo de ritmo, el takt time, que eso, el ritmo es como cada cuánto sale una unidad de mi proceso, ese es el takt time.
Y esto es esencial para poder empezar a mapear el proceso por operación. Y para mapear el proceso actual, ocupamos símbolos, ¿verdad? Entonces, lo que es los símbolos necesarios para tener esta segunda vista del mapa actual. Entonces, acá lo que representamos a través de este icono que ven acá es el proceso de manufactura. Esto va a ser las cajas de datos y los triangulitos van a ser los inventarios. Aquí hay algunas notas, ¿verdad? Que aquí lo que vemos es el área de flujo continuo, ¿verdad? Todos los procesos que deben ser etiquetados. La caja de datos la vamos a usar para registrar la información con los procesos de manufactura. Y el inventario, pues lo que vamos a tener es el conteo y tiempo que debe registrarse. Entonces, así es más o menos como empezamos a ver, ¿verdad? eh, un mapa actual, ¿verdad? Es un proceso, por decirlo así. Acá vamos a tener en el famoso triangulito o en la figura del triangulito el inventario, ¿verdad? El conteo o tiempo que debe durar ahí registrándose. Y acá vamos a tener la información o básicamente eh, todo lo que requiere a nivel del proceso de manufactura que se documente. Los iconos necesarios, ¿verdad? Para la tercera vista, el mapa actual del proceso, tenemos las líneas, que es básicamente, vemos cómo, o lo que representa es el movimiento del producto terminado hacia el cliente. Tenemos el camioncito o el carrito ahí que nos representa el embarque. Entonces, a nivel de lo que vamos a medir ahí, o las notas, ¿verdad? Son la frecuencia de embarques, y a nivel del movimiento va a mostrar los movimientos de materia prima y componentes de proveedores. Y acá ya vamos viendo un poquito más como a nivel de tercer vista del mapa actual, eh, del proceso que hablábamos, de las 18.400 unidades que vamos a tener, eh, el producto JR27 y el producto Ford, con palets de 20 cajas, dos turnos, ¿verdad? Esto lo que nos indica a nosotros es más o menos cómo va a ser cómo se va a estar moviendo ese material. Y acá tenemos, el triangulito nos dice, ¿verdad? Que hay un inventario. En este caso tenemos un inventario ahí de 50 pieles. Voy a empezar por esta parte acá. Entonces ocupamos 500 pieles en este caso. Acá llega, ¿verdad? Lo que ejemplifica el camioncito es que hay un embarque. Entonces llega y se hace un embarque al proceso. Y acá pues lo que tenemos es un inventario de 50 pieles. Luego tenemos un proceso, ¿verdad? Que es el proceso 1. Que ese proceso 1, ¿verdad? En este caso le vamos a llamar que produce o tiene ahí alrededor de 200 eh, piezas o T o como esté aquí con la simbología. Y esto acá lo importante es, ¿verdad? Lo que hablábamos ahora de los datos que ocupamos es el takt time y el uptime, ¿verdad? Que es lo que vemos ahí eventualmente. ¿Cuánto es mi takt time? ¿Cuánto es mi uptime? Perdón. Y cuántas unidades tengo por segundo. Y eventualmente de esta manera es como lo empezamos a observar. Y así con el proceso 2, ¿verdad? Luego tenemos un inventario, ¿verdad? De manera muy ejemplar. Y entonces vamos a irlo viendo un poquito más aquí a detalle. Tenemos otros símbolos que se van a ir incorporando dentro de lo que es la simbología, que es la rayita delgada que estamos aquí viéndola de primero, es el flujo de información manual, todo el tema de programación, el flujo de información electrónica, que la vemos de esta manera, como el intercambio de información electrónica. Esta otra flecha, que es básicamente cuando hay un empuje, o sea, cuando funciona por empuje. Entonces acá lo que identifica son esos movimientos de materia prima que son empujados por el productor o sino que el cliente los jala. Y acá vemos un poquito más ya cómo es que se ve un volume street map eh, de una manera un poquito más con la simbología, que la simbología tenemos que conocerla, ¿verdad? Para poder interpretar correctamente
el, el mapa, ¿verdad? Porque si no, y si no conocemos la simbología va a ser muy complejo entenderlo. ¿Ok? Acá tenemos, ¿qué más les puedo explicar de acá? Tal vez si hay algo como que, recordemos que estos son embarques, entonces voy de nuevo, tal vez este producto, ¿verdad? Que se llama o tal vez si lo vemos a nivel de encabezado, tenemos el Saxon, ¿verdad? Que lo que pronostica es un 95-60-30, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Eh, el MRP, que es la planificación de requerimientos de materiales, esto para generar la programación semanal. Y luego empieza como la parte del flujo del proceso, ¿verdad? Que se enfoca en la parte de corte, en la parte de perforado, en la parte de calidad, en la parte de bordado y finalmente los embarques. Entonces, nosotros acá lo que definimos es que eh, vamos a tener, vamos a tener un pronóstico, básicamente, que va a haber una demanda entre 95 o 90 días, de 60 y 30 días, que es la demanda futura que estamos pronosticando en ventas. Y esto lo que viene a hacer es días. Entonces yo hago una planificación, ¿verdad? A nivel de programación semanal y cuál es mi orden diaria. En este caso, yo voy a tener una orden diaria de 200 T para poder cumplir ese requerimiento. Y acá lo que les explicaba, ¿verdad? Tengo mi proveedor, por decirlo así, que tiene embarques martes y jueves de materia prima. Y acá lo que veo es como mis operaciones en las cuales son necesarias para que mi producto empiece a ingresar desde la parte de la materia prima hasta mi producto final. Tenemos el CT, que es básicamente el tiempo de ciclo. Aquí tarda un segundo, para poner ejemplo en el embarque o en el cortado. En el cortado usamos 38 segundos, eso es lo que dura mi operación o el tiempo de ciclo. Tenemos el tiempo de cambio o aislamiento de entre productos, que son 10 minutos. El uptime, que es la disponibilidad operativa del equipo, tiene un 85% de operar. O sea, el 100% del tiempo opera un 85%. Y eventualmente, pues acá lo que tenemos es el EPE, que básicamente es la frecuencia de cambio del modelo. O sea, cada 2 semanas vamos a cambiar el modelo. Y, ay, perdón, ya me voy. Y pues básicamente eso es lo que nos dice esta información. A nivel de inventarios, por decirlo así, o las bodegas, que son las formas por decirlo así, de las cajitas. Acá lo que nosotros vemos es que tenemos 500, ¿verdad? Que son estas de acá, 500 FT en Saxon, ¿verdad? En Saxon, perdón. Y tenemos parámetros de bodega, que son estos de acá, que es básicamente de 17, es de 17, 20, de 17 a 20 días, en el cual tenemos 200 cajas, 2 turnos, que es lo que vemos acá. Luego tenemos el flujo de cliente, proveedor, que es la parte inferior lateral, ¿verdad? Que esto ya lo expliqué, que lo que se indica es que van a haber 2 envíos semanales, y también se muestra que los embarques internos se van a realizar una vez al día. Entonces, esto es como un proceso idealizado, porque todo está al 100%, ¿verdad? Ustedes ven que el tiempo operativo es 100%, es perfecto. Eh, También que la capacidad que tiene cada estación parece estar bien equilibrada según los segundos disponibles,
¿verdad? 38, 45, 61, 39, quiere decir que están bastante equilibradas. Y entonces, si vemos este mapa así en el resumen general, podemos ver un flujo actual de materiales de información, ¿verdad? Que es lo que vemos acá a los lados, que a nivel de cuellos de botella, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de ciclo mayor? ¿Verdad? En este caso, pues, más bien el, em, el cuello de botella en este caso sería más bien el que tiene tiempo de ciclo, el que es más lento, ¿verdad? Entonces, nos basamos por el mayor, que en este caso es calidad, calidad nos está trazando. Y también pues nos permite analizar la sincronización que hay entre los procesos. Y por supuesto que esto lo que se enfoca es siempre a encontrar oportunidades de mejora continua, ¿verdad? A nivel de inventarios y tiempos. Entonces hay un poquito de explicación de cómo vemos el mapa. Ahora, una vez que tenemos un diagrama de flujo, ¿verdad? Ya definido, actual, es solamente desperdicio y si no es usado para crear un diagrama de flujo modificado. ¿Qué quiere decir esto? Y si yo grafico, o más bien mapeo mi proceso a través de un diagrama de flujo y yo lo dejé ahí, pues de nada me sirvió porque el objetivo siempre de un diagrama es llevarlo a la mejora. ¿Cómo hacer el proceso de esbelto, verdad? O de reducción de optimización de procesos es dibujar la situación actual, el tap time, ¿verdad? Saber cuál es ese ritmo de producción que yo tengo, tener un flujo continuo hasta donde sea posible, mandar siempre el programa del cliente a un solo proceso de producción, controlar la producción en todos sus procesos a nivel de dirección opuesta, cuello de botella o de limitación, distribuir siempre la mezcla de producción, liberar y quitar pequeños y consistentes incrementos de trabajo en el proceso, específicamente en los cuellos de botella. Y finalmente, pues tener la habilidad de hacer cada pieza cada día en el proceso en dirección opuesta al proceso limitado o cuello de botella, enfocado al cuello de botella. ¿Y cómo identificamos el proceso, verdad? Con el cuello de botella, ya ahí me les adelanté un poco. Y básicamente un cuello de botella es aquel que tiene eh, el ritmo, es el que lleva el ritmo de la producción en las líneas de ensamble y eventualmente es la que da, la que controla o la que tiene, por decirlo así, el paso a paso, el cuál es la salida del producto en, en la línea de producción. Y es la limitante, ¿verdad? Es la que no nos permite, es la operación que no nos permite hacer más unidades porque tiene sus implicaciones. Aquí está un poquito de cómo hacer un mapeo del flujo de procesos hacia un futuro, ¿verdad? Que es meramente como lo que vimos ahora y ya aquí tal vez aplicando la manufactura esbelta. Yo sé que no se aprecia muy bien, pero es de manera para ejemplificar. Y esto es importante, y ya se los comentaba, pues siempre hay que tener un plan hacia la mejora continua y esto implica también pues hacer un plan para visualizar futuro a través de esas mejoras. Entonces, y para hacer este plan, aquí hay 5 puntos importantes que deben de tener para ser exitosos. ¿Qué es lo que queremos hacer y cuánto? ¿Cuál va a ser la meta? ¿Cuál va a ser mi punto de control con sus fechas establecidas? ¿Quién va a ser el responsable? Y eventualmente cómo vamos a medir si somos exitosos o no en cuanto al progreso. Entonces se recomienda una matriz. Y finalmente acá cerramos con una simbología ¿verdad? Que aquí las van a tener, ya las compartimos algunos, pero ya aquí están todas las figuras un poco ya al final de la presentación en donde tenemos la simbología para construir un Value Stream Map. Tenemos esta figura que lo que implica es el proceso de manufactura. Esto es lo que viene de afuera. La cajita de información, que ya la vimos un poco más a detalle, el inventario, los embarques. Esto básicamente lo que nos dice es cuando el material de producción es por empuje. Acá el movimiento del producto terminado al cliente. Y aquí las diferentes notas los que nos permiten, los que nos detallan un poco más para qué se usa cada una de las figuras.
Aquí hay algunos otros símbolos, ¿verdad? Que se utilizan. De esta manera vemos el supermercado, el jalón físico, las transferencias de cantidades, cómo las vemos. Acá tenemos símbolos generales también que se incorporan dentro del Value Stream Map. Esto es el mejoras del proceso, conocido como Kaizen. Kaizen es cuando usted hace una encerrona, es una encerrona, ¿verdad? Donde usted invita a diferentes personas que conocen o no el producto y básicamente lo diagraman, lo ponen y empiezan a ver cómo pueden hacer manufacturas esbelta, o sea, qué oportunidades hay entre mejoras de tiempos. Entonces ellos van y toman tiempos y eventualmente pues determinan si determinan eventualmente si hay alguna oportunidad de mejora o por ejemplo, cuando hacen la toma de tiempos, muchas veces las personas ya han pasado alguna curva de entrenamiento. Es muy bonito. Un evento Kaizen es una de las oportunidades donde se hace una lluvia de ideas y es muy chuzo. O sea, si algún momento tienen la oportunidad de participar en uno, es muy bonito. Luego tenemos este otro símbolo que simplifica el inventario de seguridad. Algunos otros que ya se los expliqué arriba, ¿verdad? De flujo de información manual, flujo de información electrónica. Eso es una cajita de información. Esto es lo que conocemos como Kanban, ¿verdad? Las líneas punteadas indican que hay un flujo de Kanban. Esto lo que nos indica es que ya hay una toma del Kanban, ya cuando el mismo se acaba. Y finalmente, pues tenemos esta de acá, que es señal de Kanban, que parece una copita, el poste de Kanban, la mezcla de producto, lo vemos acá, y la secuencia de jalón. Entonces, a través de esta manera podemos ya poder, por lo menos, ejemplificarnos y entrar en contexto en qué es un Value Stream Map. Es un proceso bastante retador y desgastante también. O sea, mapear un proceso a ese nivel no se las trae. Y como vieron, tienen que estar muy bajo control sobre una sola persona para que eventualmente no hayan sesgos ahí. José, ya esto sería para la materia del día de hoy, entonces yo no sé más bien si quedó todo claro, tienes alguna consulta y si no, ya estaríamos finalizando. No, pero yo creo que estamos claros. Digamos, hay símbolos que se parecen mucho, digamos, a los anteriores, pero bueno, yo creo que lo que van a cambiar es como el color, como el triángulo y eso. Sí, sí, muchas veces ¿verdad? Cuando eventualmente uno se los aprende, por lo menos los más importantes, ¿verdad? La cajita de información, saberla leer, eventualmente qué es un proceso, ¿verdad? Dónde hay una espera, ¿verdad? Dónde hay un inventario, como los triangulitos. Eh, los otros, ¿verdad? Usualmente cuesta mucho verlos. eh, no se utilizan siempre en los Value Stream Maps, pero sí por lo menos los principales, ¿verdad? Los que vimos al inicio. Pero sí, yo, digamos, eventualmente, si participas en alguno, pues mi recomendación siempre es tener los símbolos a mano y ir mapeando el proceso. Ok, súper, pro. Bueno, José, espero que esté muy bien, que tengas una linda tarde y para vos y al resto de compañeros que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Linda semana, nos queda una semana más para cerrar este capítulo y ya estamos recta final, ya contando las semanas, Sí, ya casi, ya casi. ya casi. ¿Estás bien, José? Pura vida. Bueno, Buenas gracias, noches. excelente noche. Hasta luego.